pasa con la glucosa. Entonces, eso es con relación a el aclaramiento renal. ¿Para qué nos sirve esto? Para conocer más sobre lo que es el flujo renal. Los riñones reciben el 25% del gasto cardíaco, como le dije al principio. Esto representa de 1200 a 1800 mililitros por minuto. Y su libro le va a decir que también eso representa más o menos esa cantidad en un día. Pero litros. La forma para regular este flujo sanguíneo se debe a que el riñón actúa aumentando la resistencia vascular, sistémica o local. ¿Cómo yo entiendo esto? Bueno, hay que entender la ley de Ohm, que nos explica cómo las diferencias de presiones y la resistencia vascular permiten que un flujo sea mayor o menor en un segmento determinado del organismo. Recordar que cuando hablamos de flujo renal nos referimos a la arteriola aferente y eferente, debido a que estas son las arterias implicadas en la nefrona. Luego de que pasa toda la segmentación de la arteria renal, arterias arqueadas, lo más importante y lo que me permite regular la presión, el flujo renal y una buena función renal es el flujo de la arteria aferente y el flujo de la arteria eferente. Entonces, hablemos un poquito de la ley de Ohm. La ley de Ohm apareció para medir potenciales eléctricos, de corriente eléctrica. Entonces dice que la diferencia de potencia será proporcional a la corriente y a la resistencia. Ahora, si traducimos esto a medicina, porque se puede traducir, podemos decir que el flujo sanguíneo, Q, va a ser igual a la diferencia de presiones que haya de un lado a otro de un vaso. Recuérdense que la diferencia de presiones que va a hacer que algo difunda o no, que es esto, delta P, entre la resistencia que ofrece ese vaso. ¿Qué tan vasoconstricción, qué tanta vasodilatación tiene ese vaso para permitir que ese flujo pase? ¿Y qué tanta diferencia de presiones hay de un lado a otro de ese vaso para permitir que la sangre difunda de un lado hacia otro? Entonces, la diferencia de presiones se refiere al gradiente de presiones en diferentes partes del sistema vascular. Ejemplificando la diferencia entre las presiones, por ejemplo, el ventrículo izquierdo tiene una mayor presión que la aorta, por eso la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta. La resistencia se habla del diámetro que maneja el vaso sanguíneo. Una vasoconstricción disminuye la luz del vaso y aumenta la resistencia, mientras que una vasodilatación disminuye la resistencia. Entonces, el mecanismo es un mecanismo importante porque es así como regulan los órganos el flujo renal, regulando su resistencia. Y así vamos a ver cómo el riñón también regula la resistencia, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces, hay diferentes mecanismos por el cual yo puedo regular el flujo renal. El primero es el sistema autónomo, en la parte simpática. Este va a actuar las catecolaminas a nivel de la arteriola aferente. Esto va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente y por ende una disminución de la presión arterial. Va a ser el mecanismo que va a desencadenar todo esto. Baja la presión, el riñón no recibe gran cantidad de sangre, se dispara el sistema simpático para aumentar la presión y constriñe la arteriola aferente, disminuye la luz de la arteria que suple sangre al glomérulo. ¿Qué va a pasar eso? Como llega menos sangre, se disminuye el flujo sanguíneo renal, el FSR, y la tasa de filtración glomerular, TFG. ¿Qué va a permitir esto? Que a nivel renal se desencadene lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por ende va de forma refleja a aumentar la presión arterial. Cuando hablemos de reabsorción y cómo el riñón regula la presión, hablaremos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro mecanismo es la angiotensina 2, que es el producto final, es uno de los productos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué me desencadena esto? La disminución de la presión. Bien, va a liberar angiotensina 1 que se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene acción tanto en la arteriola eferente como en la arteriola aferente. Nos detenemos aquí un momentito para explicar que en la arteriola eferente tiene mayor sensibilidad. Esto le permite que en un momento dado ella
reacciona mucho más rápido a bajas concentraciones de aldosterona. Esta va a ser donde primero va a actuar la aldosterona. Ya cuando aumenta la concentración en sangre, actúa más sobre la arteriola aferente, que es menos sensible a ella. Necesita mayor cantidad en la sangre para promover que en esta se produzca una vasoconstricción. Entonces, todo esto me va a llevar que en dosis baja va a aumentar la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque dijimos que actúa primero en dosis baja arteriola eferente. Si yo disminuyo la luz de la arteriola eferente, yo no dejo que pase sangre hacia la nefrona, la parte tubular de la nefrona, pero concentro mucha más sangre en el glomérulo, porque es la sangre que está saliendo del glomérulo y yo estoy evitando que salga. Y esto hace que en un principio aumente la tasa de filtración glomerular, pero en dosis alta disminuye la tasa de filtración glomerular porque altera la arteriola aferente, al igual como lo hace el sistema simpático. Esto va a ser una retroalimentación negativa y va a hacer que se active mucho más el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por ende se produzca más angiotensina 2. Tengo como otro mecanismo las prostaglandinas, que son sustancias que se producen en el endotelio y que su función es vasodilatar. Entonces, ellas van a actuar tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente. Se producen localmente a nivel de la arteriola eferente. ¿Para qué? ¿Por qué yo necesito vasodilatación? Porque a veces el efecto simpático de la angiotensina 2 es muy fuerte. Yo necesito regularizar la vasoconstricción que ejerce la arteriola eferente, porque una disminución muy grande puede producir una alteración en el flujo renal. Por eso el mismo riñón produce una sustancia que es las prostaglandinas para vasodilatar un poco la arteriola eferente y evitar que el flujo renal a nivel de la nefrona se vea comprometido y disminuya de forma brusca. Ojo, los AINES pueden inhibir estas prostaglandinas y esa es la razón por la cual los AINES son nefrotóxicos o que alteran el riñón. Otra es la dopamina, que es un derivado de las tiroxina y primo de la adrenalina, noradrenalina, pero que a diferencia de este produce vasodilatación, actuando tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente. Este se desencadena con la disminución de la presión y este tiene efecto vasodilatador al igual que las prostaglandinas y es para producir cuando hay una hipotensión marcada, protegido de tanto el riñón. Entonces, tengo hipótesis de la regulación de la presión arterial. Entre estas tengo la hipótesis miogénica, que quiere decir que cuando hay un aumento de la presión, las células musculares lisas de la arteriola primero se dilatan y esto produce que entre o se aperturen canales de calcio y por ende este calcio que entra a las fibras musculares lisas produce una vasoconstricción refleja, por eso se llama hipótesis miogénica. Tengo la retroalimentación túbulo-glomerular, que es otro mecanismo que trata de explicar cómo el riñón puede regular su propio flujo. En esta teoría habla que a un aumento de la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, por un aumento de la presión, a nivel de la mácula densa, que es un segmento de lo que es el túbulo contoneado distal, la primera porción, se liberan sustancias vasoactivas que producen vasoconstricción o vasodilatación según la necesidad a nivel de la arteriola aferente y por ende tienden a disminuir la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, aumenta la presión, se vasodilata el vaso sanguíneo para recibir esa gran cantidad de sangre, hablamos de la arteriola aferente, y reflejamente, y entra la hipótesis miogenética, se produce una vasoconstricción refleja, que no es tan sostenida, pero cuando esa sangre se filtra o ese plasma se filtra en el glomérulo y pasa a nivel de la mácula densa en el sistema tubular, se activan esos osmoreceptores por una disminución de sodio o un aumento de sodio y producen que se desencadene el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, en el cual yo hago que una sustancia que sea la adenosina, la cinina o la prostaglandina se
libere a nivel de la arteriola aferente y ayude al proceso de contracción o vasodilatación de la misma, y así mantener lo que es el flujo renal constante. Esto es un ejemplo de lo que es la retroalimentación túbulo-glomerular ante un aumento del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. A nivel de la mácula densa se libera una sustancia en el aparato yuxtaglomerular que actúa directamente sobre la arteriola aferente, aumentando su resistencia y por ende disminuye lo que en un principio se había aumentado. ¿Cómo yo mido el flujo sanguíneo renal? Bueno, lo puedo hacer de dos formas. Midiendo el flujo plasmático renal, esto se hace midiendo el flujo plasmático con una sustancia que se filtre completamente a nivel renal, como es el caso del ácido panamidopúrico, y este también recordemos que se secreta. En este se utiliza el principio de Fink, que dice que la concentración de una sustancia en el lado arterial de un órgano, no específicamente el riñón, va a ser igual a la concentración en el lado venoso. En el riñón tenemos que sumarle que si se filtra la sustancia tengo que medir la concentración y el volumen urinario para hacer la diferencia. Pero ¿qué pasa? Fink habla de tomar sangre de la arteria renal y de la vena renal para saber esos componentes. Entonces eso no es funcional, posible tomar sangre, no a todos los pacientes. Entonces se omite la parte venosa, ya que el ácido panamidopúrico se filtra completamente. Entonces decimos que podemos utilizar lo que es el flujo plasmático efectivo. ¿Qué es esto? El flujo plasmático efectivo me dice que el flujo plasmático renal va a ser igual a la concentración urinaria de la sustancia del ácido panamidopúrico por el volumen de orina entre la concentración plasmática del ácido panamidopúrico, ¿bien?, y el aclaramiento del ácido panamidopúrico por minuto. Entonces es más efectivo porque aquí no estoy midiendo la concentración a nivel de la arteria, lo que desea el principio de Fink, que es la concentración arterial, la concentración venosa, menos el volumen urinario. Es imposible hacer esta parte. O no imposible, sino no es tan factible. Luego de conocer el flujo plasmático renal, yo puedo medir el flujo sanguíneo renal. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues sencillo. El flujo sanguíneo renal es igual al flujo plasmático que conseguimos con el ácido panamidopúrico entre 1 menos el hematócrito. ¿Por qué? Porque los elementos formes de la sangre no se filtran. Entonces el flujo sanguíneo renal va a ser igual al flujo plasmático menos el hematócrito, la relación del hematócrito. Entonces, esas son las formas en las cuales yo puedo medir el flujo sanguíneo y el flujo plasmático renal, y nos permite medir lo que es la función de filtración renal. Ya para la próxima clase hablaremos de el proceso de filtración.